Estamos de vuelta en esta intensa noche de sábado aquí en Diálogo Abierto y me da mucho gusto darle la bienvenida a Mauricio Hernández, que se incorpora a esta mesa. Gracias. Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo quedamos? Vamos rápido a una conclusión del caso Culiacán para poder entrar en materia del asunto de la señora Karime Macías. De derecha a izquierda. Mi conclusión es que el presidente tiene que mandar un mensaje certero con esta parte. Creo que Alfonso Durazo va a ser un lastre para él por la manera como manejó el operativo, y yo creo que el presidente tendría que estar buscando ya quién sustituir a Alfonso Durazo. Defensoría de oficio, perdón, te toca. El presidente ha dejado claro que la ciudadanía está en el centro de la conversación. Por primera vez no somos daños colaterales, eso hay que mencionarlo, hay que celebrarlo, y definitivamente Alfonso Durazo debe asumir sus consecuencias, asumir la responsabilidad, y si hay cambios, él tendría que ser el primero en salir. Y ahí está Ricardo Mejía, que bien podría sustituirlo, ¿no? Pues ojalá, es buen amigo y es un hombre inteligente. Pero eso es conflicto de interés, no lo digas. Pero no lo vamos a decir porque además no nos interesa saber quién va a ser, sino que el que entre, que lo resuelva, ¿no? A ver, aquí hay una cuestión muy clara. Si el gobierno decide no combatir a los grupos narcotraficantes y de la delincuencia organizada, lo que está permitiendo es que se fortalezcan, ¿no? Sí, nada más acuérdate que si por tratado internacional te piden que los aprecies, los tienes que hacer. Pues sí, Guillermo, pero lo tendrías que hacer porque es una obligación del Estado. Y lo segundo es, hay otras formas, no solamente con la violencia. Se puede combatir el tráfico de armas, ¿no? Porque también hay una parte omisa y de incapacidad de la autoridad para ubicar tremendas metralletas de este tamaño que entran al territorio, que debería de haber alguna forma. Digo, si pueden encontrar otras cosas, ¿por qué no encuentran las armas? Eso es uno. Y por otro lado, la ruta del dinero. Son muy buenos para encontrarle la lana a los enemigos políticos del régimen, pero no para encontrarle la lana a los enemigos de la sociedad, que son los delincuentes. Bueno, aunque no estuviste en el bloque anterior, en un minuto, tu visión del caso Culiacán. Sintetizo. Punto positivo desde mi perspectiva. El presidente es el primero en este país que nos permite abrir información, y lo veo desde la parte de transparencia, ¿sí? Tener ese acceso y tener ese intercambio con la prensa es cierto, es enriquecedor. Durante las últimas 48 horas hemos escuchado cualquier tipo de comentarios, desde un comentario con el que no estoy de acuerdo, una traición, hasta el comentario ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, el punto desafortunado, todavía no sabemos quién tiene que asumir las consecuencias, porque esto, desde mi punto de vista, lo que está fortaleciendo es la perspectiva de que el gobierno está doblando las manos o está retrocediendo frente al crimen organizado, y eso sí puede ser delicado como país. Las responsabilidades son o por comisión o por omisión. Bueno, vamos al caso Karime Macías. Seguramente usted se enteró, también esta semana fue un gran tema mediático, que la señora Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se presenta en un juzgado en Londres, donde reside, para enfrentar una cuestión judicial aparentemente menor, programada, y en ese momento el juez de la causa le señala orden de aprehensión a petición del gobierno mexicano con orden de extradición.Quiero pensar, y aquí están los abogados que nos lo van a poder decir, que los abogados de Karime Macías lo sabían, lo litigan, hacen el trámite y terminan pagando una fianza de 3 millones de pesos a tipo de cambio de la equivalencia, lo que le va a permitir a la señora seguir llevando su proceso en libertad, con la restricción de que tiene, creo que, ir a firmar una vez a la semana al juzgado y que no puede salir de Londres, que yo me imagino que ese debe ser un castigo tremendo. Bueno, mi conclusión es que como sociedad podemos hacer juicios sumarios y determinar culpabilidades en un tema de percepción, pero hay otra que es la cuestión legal, el imperio del derecho, y creo particularmente, y ahora lo debatiremos, que la señora Karime Macías, de que estoy seguro, o sea, no lo puedo afirmar legalmente, sí daba órdenes y sí operaba cosas en el gobierno de Veracruz, pero no firmaba nada. Frida. Este caso particularmente creo que representa una impunidad permanente, constante, que no termina y que particularmente en este caso ha ofendido. Definitivamente contra el imperio de derecho nadie, son pues recursos que tenemos cualquier ciudadano. Es un derecho llevar un juicio en libertad si es que se cumplen con los requisitos de ley para hacerlo. Eso es innegable. Pero particularmente en este caso creo que es ofensivo y cínico la forma en la que
una esposa de un exgobernador es capaz de pagar en menos de 6 horas más de 3,5 millones de pesos. Es algo... Pero es que acuérdate que ella merecía toda la abundancia. Claro, pero es algo ofensivo, es algo cínico, es algo aberrante y más allá de la determinación legal que salga sobre su caso, evidentemente hay un sinnúmero de vías leguleyas para que ella pueda seguir haciendo lo que hace en total impunidad. Sin embargo, se envía un mensaje terrible con el hecho de que ella esté libre. Ella tendría que estar en la cárcel por el simple hecho de que ha disfrutado de dinero que viene a hacerse por medios terribles, que es una malversación de fondos, una persecución tremenda en contra de periodistas que trae atrás junto con su marido, y que además de cuentas es evidente que ella por sí misma no tiene ninguna forma de haberse hecho de la cantidad de dinero que está gastando ni en Londres, ni en colegios, ni en gimnasia facial y mucho menos en esta medida precautoria. Es un acto de cinismo, es un acto de impunidad y evidentemente creo que sería justicia muy simbólica el hecho de que ella estuviera en la cárcel, porque estaría demostrando que aun cuando una persona esté en estas condiciones, la justicia alcanza. Y si la justicia no alcanza, al menos que la verdad sí la alcance. A ver qué dice el abogado. Bueno, la justicia no nada más es divina, ni es moral, ni de perspectiva. La justicia es jurídica, para eso tenemos leyes. Independientemente, y no estoy diciendo que la señora Karime sea culpable o no, ni la voy a defender. El caso es que tenemos que seguir las leyes conforme a un proceso de extradición. Si nosotros hacemos esos juicios sumarios desde los medios o desde la sociedad o desde la sociedad. Los Duarte están juzgados por toda la sociedad mexicana. El punto aquí es, la perspectiva social es esa, sí. La verdad jurídica que se tiene, es decir, los elementos que se tienen es, sí, hay una aparente, sí, es probable responsable de ciertos delitos. A ver, te lo voy a cambiar así. Fehaciente, pero la actitud, el comportamiento, el poder usar esa cantidad de dinero. ¿Pero dónde firmó? Mi pregunta ¿es funcionaria o no? ¿No? ¿Qué hace allá? Sí, ¿De qué le estamos acusando? Porque si se le benefició con la fianza, quiere decir que es un delito no necesariamente tan grave, porque de otra manera a nivel internacional también estaría detenida. Entonces, ese es un detalle importante que también nos tienen que avisar. Nos falta esa rendición de cuentas. También necesitamos saber cuánto va a intervenir el gobierno británico, porque muchas veces, si esto fuese lavado de dinero, el gobierno británico lleva mano, por decirlo así, tanto en el procedimiento a desahogarse allá, y después nos la mandarían si procede, como en la repartición de ese flujo indebidamente adquirido. Entonces, creo que en este tema, independientemente de que no se explica cómo se vive en Londres, porque no es una ciudad económica, es una la de las ciudades realidad más caras del mundo. Vive en el barrio, en Chelsea, que es el barrio más caro de Londres. Bueno. O sea, ahí... El colegio. A ver, yo le doy la razón a Frida desde el hecho de que lo que vemos es que sí hay un uso y un usufructo de recursos que seguramente no son bien habidos. Se llama riqueza inexplicable. Exacto. Totalmente. Pero O muy explicable. El asunto es que ella era presidenta honoraria del DIF y no cobraba sueldo y no ostentaba cargo público alguno. Por tanto, no aplica la malversación de fondos como tal. Y mi duda es compartida con ustedes. Mi única cuestión aquí es, ¿y el gobierno qué delitos está tratando de fincar o ya fincó o está integrando? Esa es mi preocupación, porque la actual fiscalía tiene como antecedente una procuraduría en donde la historia en materia de extradición no es de un score ganador. Pepe. Pues mira, al final, como ya se ha dicho aquí, la señora no firmaba nada porque ella no era funcionaria. Está, desde luego, llevando una vida de reina, ¿no? Con excesos que prácticamente, pues no sé, a lo mejor el 1 o el 2% de la población de este país pudiera permitirse, quizá menos, ¿no? Porque efectivamente la vida en Londres es muy cara. Sin embargo, la señora está siendo beneficiaria de un Estado de Derecho, ¿no? Y los ingleses sí aplican el Estado de Derecho. Los policías en Inglaterra te tienen que pedir disculpas para darte un toletazo, ¿no? Porque en nombre de la ley, señor, usted disculpe, paz, ¿no? Así funciona, ¿no? La justicia allá, y allá se lo toman muy en serio, ¿no? Ahora, yo no quiero decir que esté bien que el señor Duarte nada más vaya a purgar 6 años, yo creo que a lo mejor se merecía más, ¿no? Pero otra vez, Pero la el ley, nivel probatorio. El nivel probatorio. Ahora, por lo menos va a purgar 6 años. Hay otros
y renunciaron y se fueron, ¿no? Y hay otros que se fueron a Canadá y regresaron y ahora cobran en el Senado, ¿no? Y proponen iniciativas. Y proponen iniciativas que además nos están metiendo un balazo en la rodilla, ¿no? Jaime. Pues mira, yo creo que defender a Karime es prácticamente imposible porque hoy en día es una de las villanas favoritas de la película y creo yo que esta parte de quien le puso la etiqueta de villana pues fue el exgobernador Yunes, que apostó su capital político precisamente para que su hijo fuera gobernador. No le dio, ¿no? Sumó ahí una situación, pero como bien lo señalas, Mauricio, la parte de Karime es muy difícil juzgarla. Yo no sé si sea culpable o no ante la sociedad. Tú ya lo dijiste, Guillermo, es un tema de juicio sumario. Sí, pero percepción. Pero yo veo muy difícil que la puedas juzgar. Es más, yo creo que la expectativa de la gente es que la metan a la cárcel, pero sin elementos no va a haber manera, no hay forma. Si ella no firma, si ella no entró, pues va a ser muy difícil. Y esta parte donde dices, oye, pero es que ella disfrutó de los beneficios de lo del marido, pues en el caso, pues lo vimos hace en el bloque pasado, pues hubieran tenido que agarrar a toda la familia de Ovidio, pues porque también está disfrutando de todo lo que ha generado el papá, todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí por eso hay un Estado de Derecho, ¿no? Para precisamente no generar estas cuestiones. Entonces, es muy difícil defenderla, pero yo creo que va a ser muy difícil traerla. A ver, concluyamos. Es imposible defenderla desde el punto de vista de la percepción que tenemos todo de que tanto ella como su marido sí hicieron las cosas que pensamos y sabemos hicieron. Pero de eso al nivel probatorio estricto del Estado de Derecho hay una enorme diferencia y eso no se puede brincar por el simple deseo. Lo que sí también hay que decir es que este caso le hizo un gran daño tanto al gobierno anterior del presidente Peña como al Partido Revolucionario Institucional, como al PRI. Y hablando de partidos, en el siguiente bloque vamos a platicar de esta trifulca interna en Morena, pero sobre todo de lo que pasó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto. Seguimos en Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula. Obviamente en el corte aquí nosotros seguíamos en la discusión, pero ya toca entrar al siguiente tema. En la semana siguió esta trifulca al interior de Morena, porque como usted sabe están en el proceso de la renovación de su dirigencia nacional y hay un trámite que seguir, hay asambleas, en fin. El asunto es que como hay un pleito real entre las tribus, aunque en los estatutos de Morena está prohibido utilizar la palabra tribus, ¿corrientes? Existen, hordas, para el caso es lo mismo. Además no seas grosero, no les digas así. Bueno, yo lo digo corrientes marinas, Sí, pues, sí, ¿no? sí. Vientos. El caso es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial cancela y echa para atrás lo que se llevaba hasta ahorita del proceso de selección de Morena, utilizando criterios jurídicos, no políticos, padrón no confiable, etcétera, etcétera. Y la señora Berta Luján, que es una de las principales contendientes, estaba físicamente ahí en la sala superior escuchando el veredicto. De hecho, me comentan que amablemente la tuvieron que invitar a que se retirara porque estaba ya haciendo ahí, creo que un escándalo. Y al salir, la aborda la prensa. Nada más que esto sí lo quiero puntualizar. Ella es aspirante a la dirigencia de Morena, no ocupa ningún cargo público en el gobierno federal y se atrevió, así como se lo voy a decirle a la prensa que iba a ordenar o a solicitar o a pedir que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda investigara las cuentas de los 7 magistrados porque seguramente estaban recibiendo dinero mal habido. Bueno, ya investigaron la de uno, ¿eh? Bueno, pero a ver, porque a lo mejor en ese caso había materia. Lo que estoy ponderando es que la señora sale a amenazar a 7 magistrados porque fallaron en contra de sus deseos y de sus intereses partidarios. Y yo creo que lo hizo genuinamente, o sea, me refiero, le salió de lo más profundo de su corazón. Claro. Y esto nos desnuda y nos encuera quiénes son los que se están peleando la dirigencia de Morena. Y el otro tema que va ligado es que desde agosto el presidente les dijo, me queda perfectamente claro, salvo que opinen lo contrario, que el presidente sí está dejando correr la elección interna de Morena sin meterse. Les dijo que si seguían así iba a renunciar al partido. De hecho, ya solicitó licencia a su militancia. Yo sí creo, y además sería un hecho inédito en la historia, que un jefe de Estado gobernando renunciara a la militancia de su partido. Ahí se las dejo para una primera defensa de los morenistas. Pues más que una defensa, yo quisiera hablar de cuál fue este mecanismo. Se lanzó una convocatoria, en la convocatoria se estableció que se iban a realizar asambleas distritales, luego estatales, para finalmente
seleccionar a una dirigencia nacional. De los 300 distritos electorales en el país, se iban a seleccionar a 10 consejeras y consejeros, 5 mujeres, 5 hombres. Se realizaron 70% de asambleas con éxito. Las últimas asambleas fueron este fin de semana que pasó. Y en realidad el gran asunto acá, más que Berta Luján, está en los derechos de los militantes, porque hubo muchas irregularidades, eso es cierto. Provocadas. Hubo temas con el padrón, hubo temas con aplicaciones que se desarrolló. Se utilizaron 2 sistemas, uno que era el sistema Sirena de los primeros afiliados. Morena está haciendo una especie de depuración de los morenas más puros y de los que no son tan puros porque llegaron después. Pero en el centro de todo esto está que el presidente ya había manifestado su intención de que Morena seleccionara a su dirigente a través del método de la encuesta. Pero parece que le hacen más caso a los magistrados del Tribunal Electoral que sus militantes. Eso es lo grave. O sea, aquí lo grave está en que un tribunal tenga la capacidad de pasar por encima de la voluntad partidista que tuvieron los militantes. Claro, no, eso No, definitivamente. a ver, no. O sea, el lo que es tribunal ley lo que es la está ley. sancionando es con base en los propios reglamentos del Y es válido, partido. es totalmente Es que válido. si no, ¿quién lo hace? El asunto está en que no sancionaron la convocatoria en sí misma. O sea, la resolución dice que exhorta al CEN a lanzar una nueva convocatoria. Lo que se está sancionando es el padrón, no se está sancionando la convocatoria. La convocatoria no está incorrecta, los estatutos no están incorrectos. Esa es la voluntad interna de los militantes de Y un está partido salvada a organizarse. con la sentencia esa. Lo que se está en este momento combatiendo es la idoneidad del padrón, que además es muy valioso porque es algo legítimo. Los que se afilian a un partido buscan participar en él. Es totalmente válido. El tema acá es en que obviamente Berta, al ser un aspirante, pudo haberse exasperado. Sin embargo, hay realidades en donde hemos mirado que en otros momentos, pues a través de incentivos, yo diría perversos, se resuelven cosas que a veces no son tan populares. Particularmente yo creo que este es un paso para que Morena logre democratizarse y madure como partido, porque evidentemente tiene muchos problemas internos que tienen que resolverse. ¿Y si llegara a renunciar el presidente? Yo no creo que el presidente llegara a renunciar. Yo creo que sí. Yo creo que... No voy a apostar. Bueno, Le voy al Cruz Azul, nosotros siempre perdemos. Yo le voy a la No voy a América, apostar. Pero Ya La sabe. soberbia, la arrogancia. Perdón. La Pero para cerrarle, No es minuto de fútbol, pero ella lo dijo. Siguiente bloque. Ella lo dijo, ¿eh? Para cerrarlo, No, no me puedes- ya muy brevemente, celebro que el presidente esté concentrado en los asuntos de Estado, porque hemos visto que a lo largo de la historia es muy perjudicial para la democracia que un presidente se inmiscuya en los asuntos de partido. ¿Tú crees Qué que el bueno. presidente va a renunciar a su militancia o no? No lo tengo claro todavía. Lo que sí me queda claro es que lo que vimos hoy con la señora Luján es el ADN puro de Morena. De algunos, no todos. La mayoría, por lo menos el 70%, llegó por decisiones. Yo en donde conozco se a gente de fueron Morena muy conociendo. seria. ¿eh? Bueno, no generalizo. Algunos, yo diría un poco más de la mitad. Digamos los más radicales, los rudos. Ahora, de estas tendencias, por no llamarles tribus, de estas Sí, filosofías... está prohibido en los Fracciones, estatutos. fracciones. No nos vaya a fracciones. sancionar el tribunal. No, está electoral. bien, está bien. De estos sectores de Morena, lo que yo veo es que vamos a estar a punto de atestiguar realmente un cambio en la política del gobierno. ¿Por qué? Porque van a cambiar desde adentro. ¿Y por qué lo creo así? Porque ellos mismos van a empezar a romper esos lazos que estaban establecidos y esos equilibrios en donde tanto poder obtengo, tanto te complazco desde uno o desde otro poder. Y corre el riesgo, Morena, si sigue así, de cambiar y destruir la estructura de López Separemos Obrador. a Andrés Sí, eso Manuel es. López Obrador de No. Morena, porque yo veo dos argumentos fundamentales. Si el presidente llegara a renunciar a su militancia, no quiere decir que deje de tener influencia y poder, por lo menos en sus grupos legislativos. Y la otra, de todas maneras, en la elección del 21, 13 gobernaturas y el cambio de los diputados federales, Morena no va a llegar con la misma fuerza que tiene ahorita. Tu perspectiva. Mi perspectiva es, yo estoy de acuerdo contigo, Memo, en la parte de que el presidente puede hacerse ya a un lado, o sea, de su partido, de decir, oye, esto no es lo que estamos buscando y cumplir su promesa que hizo en agosto, ¿no? Si esto no se compone, yo renuncio a la militancia. Entonces,
¿Qué hemos dicho aquí? Que Morena es una torre de Babel. Y en esa torre de Babel y en estas diferentes fracciones y tribus, pues hay el bloque rudo o fuerte, como es el de Berta Luján, que ya lo vimos, cómo ha cambiado los tiempos. Yo me imagino en el sexenio de Peña o en el de Calderón o el de Fox, que el secretario de Acción Electoral del partido, del PAN o del PRI, saliera a decir, vamos a usar a la UIF para pegar a los magistrados, pues sería un escándalo. Hoy, pues pasa ya como una nota, ¿no? Pintoresca, uno más. Y es raro que no lo digan. Sí, ahora, además, cierro con algo, es árbol que crece torcido, jamás sus ramas se enderezan. Y yo sí creo, por esa razón, que el presidente va a tener que decir, señores, así yo no juego, me muevo de un lado. La pregunta es, ¿qué es Morena sin Andrés Manuel López Obrador? Esa es una pregunta que nos vamos a contestar en el 21, en la elección. Yo personalmente sí lo creo capaz, porque además entiendo desde su narrativa de superioridad moral que la renuncia, a él lo pondría como por encima de su partido y de todos los demás. Pero a ver, en la mitología de la 4T, la superioridad moral no es del presidente nada más, sino de su pueblo también. Sí, y no, pero él representa. Sí, pero el pueblo se institucionaliza y se encausa a través de Morena, ¿no? Por eso es un movimiento de ¿Y regeneración como nacional. movimiento no lo puedes cambiar a otro lado? ¿Porque no es como partido? Sí, pero ya eres gobierno, ¿no? Entonces ya no tiene la misma libertad para poder construir un movimiento político, ¿no? Porque él ya tiene que estar No puede ocupado ser opositor de los a ti asuntos mismo. de Estado. Es decir, él no puede ser opositor a sí mismo. Es decir, entraríamos en un escenario muy complejo, ¿no? De gobernabilidad, ¿no? Y la verdad es que no me lo quiero ni siquiera imaginar. Lo que sí quiero decir es que... Yo no creo que habría ingobernabilidad si renuncia al partido. A ver, el jefe de las instituciones, el jefe de gobierno, el jefe del Estado, también es jefe del partido. O sea, en los regímenes parlamentarios lo hemos dicho, si tú renuncias a tu partido, Elecciones. en ese momento hay elecciones. Pero ahí es por ley, aquí no. Por eso, porque los partidos son los órganos de intermediación social y política, ¿no? Entonces, él tuvo que haber llegado postulado por un partido, ¿no? Si ya no tiene partido, En la narrativa, ¿cómo se construye en la narrativa de gobernabilidad? Andrés Manuel López Obrador, yo incluso me aventaría a pensar que renunciar es una tentación para él, porque eso sí lo colocaría en una posición como por encima y además con un mensaje de esa narrativa que él construye cotidianamente de yo gobierno para todos, no es una cuestión militante. Pero a ver, insisto, una apuesto, una pero... cosa que hay que reconocer, sí, es que desde el poder no esté dando línea a la vida interna, a la vida orgánica del partido. ¿Por qué? Porque los partidos deben de tener una vida orgánica propia, independiente del poder, ¿no? Lo reconozco, pero no así en el legislativo. Y ahí sí ojalá tiene sean todos, Sí, pero- porque en la medida en la que ellos tengan dirigencias que emanen de procesos propios, legítimos y democráticos, se van a sentir representados los ciudadanos, ¿no? La parte de los ciudadanos Yo que ellos creo que esto es un representen. chantaje, la simple intención del presidente acerca de que su partido y su gente prevalezca durante más tiempo en el poder, aún después de que él salga, es suficiente como para que él mismo no vaya a matar a Morena. Estas declaraciones son evidentes ante dos grupos que se enfrentan muy grandes, el de Jade Cole, que está buscando que no haya esta serie de asambleas, que inclusive desde antes las dio por canceladas como presidenta del CEN, en su momento no le hicieron caso, la Secretaría de Organización continuó con este ejercicio, y otro grupo que es justamente el grupo que busca abrir Morena a la militancia. ¿Y dónde me dejas a Mario Delgado? Es que él ni siquiera tiene una vida partidista tan orgánica. Él tiene una vida adentro de la Cámara, tiene una vida de agenda, pero adentro del partido no tiene exactamente esas Pero fuerzas. también quiere. Sí, claro que quiere, pero su fuerza principal está en la ciudad y evidentemente él representa los intereses de Marcelo Ebrard. Entonces, en realidad, él no tiene esta fuerza propia. Jade Cole, por ejemplo, que ha invertido tanto para que este partido se haga, pues evidentemente busca no perder el control. El asunto está en que mientras Jade Cole busca decisiones más oligarcas, hay un grupo de morenistas que son más del núcleo, más de la base, más del origen, de los puritanos, de los rudos, que sí quieren que se abra la militancia y que además de todo son diferentes niveles. Yo no veo problema en que el nacional se resuelva mediante una encuesta y que las asambleas distritales se logren El respetar. asunto es que si es por encuesta, sí gana Mario Delgado. Y El aquello- problema es que si es Rápido, por porque ya nos encuesta, tenemos que el ir a problema es si es por encuesta, ¿quién va a reconocer ese ganador? El presidente. Nada más. Y a Frida, además, Pues no que es el jefe del partido. Pues sí, pues, pero hay un actor relevante que faltó comentar. Ricardo Monreal también está Claro. apoyando a Mario Delgado. Sí, Así también. es. Ahí hay una. Hay una- Bueno, Si renuncia, este es un- nos vamos. Este es un tema del que seguramente
seguramente vamos a seguir hablando porque todavía hay que reponer el proceso y hay que ver si finalmente el presidente renuncia o no. Yo no lo descarto. Bueno, vamos un corte. Yo no lo creo. Cuando volvamos, vamos a platicar de las protestas que están sucediendo en Latinoamérica con un ángulo objetivo de qué similitudes y diferencias tienen con México, particularmente el caso de Chile. Volvemos. Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Telefórmula, primera cadena nacional, esta noche de sábado 2 de noviembre. Como siempre es un gusto darle la bienvenida y por supuesto que nos acompañe. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx que nos permite llegar más allá de cualquier frontera. Esta noche es un verdadero placer compartir esta mesa de análisis con Frida Gómez. Muchas bienvenida. gracias. Jaime Gutiérrez. ¿Qué, Guillermo? Frida, ¿cómo estás? José Centeno. ¿Qué tal, Guillermo? Compañeros. Y entremos directo a la conversación. Aquí en Grupo Fórmula siempre estamos abriendo la conversación. Esta semana el presidente de la República y su gabinete de seguridad en dos ocasiones, lunes y martes, si no mal recuerdo, o miércoles y jueves. Así es. Corríjanme si estoy mal. Presentaron un informe detallado de los acontecimientos de hace casi 15 días en Culiacán. Yo partiría de la base para poner el antecedente y que empiece la discusión. Vi a un secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, muy disminuido, que se ve que no estaba en control, que no ocupa sí la posición, pero no el mando. Y pongo como antecedente esta primera conferencia de prensa que da en el mismo Culiacán esa noche, donde habla de un hecho coyuntural y de una balacera, cuando hoy ha quedado plenamente demostrado que este fue un operativo planeado con anticipación. La pregunta es si el señor Durazo estaba o no enterado. Y la segunda, que yo creo que es un hecho inédito en la historia de este país, que un secretario de la Defensa presente un informe con la puntualidad que lo hizo el general Sandoval y que de ahí obviamente se derivan varias aristas. Si todo lo que se dijo era necesario decirlo, entiendo la transparencia, entiendo que había que contarle a la población de México lo que sucedió, pero hay muchos asuntos de seguridad nacional que no era necesario revelar. Y la otra, además de reconocer un error táctico, nos dejaron muy en claro el poder y la fuerza del crimen organizado, por lo menos del cártel de Sinaloa. Y la última, para que empiecen ustedes a debatir y a discutir, creo que se ponderó demasiado la decisión final de parar el operativo, con lo que estoy de acuerdo y creo que todos los mexicanos, pero no se apunta mucho que esta decisión proviene del origen de un error. Empiezo contigo, José. Pues Guillermo, compañeros, me parece que 13 días después de los eventos es mucho tiempo para escuchar este reporte. Sucedió hace 2 semanas, bueno, ya más de 2 semanas, ¿sí? Y el reporte se presenta el miércoles, el informe detallado. Lo que parece es que necesitaron tiempo para construir la historia, ¿no? Y narrar la parte de la historia que querían contarle al pueblo de México, porque a pesar de que fueron demasiado detallistas en algunos aspectos que además creo que no debieron haber sido como tú lo dices, es decir, cómo se opera este tipo de operativos, cuál es el aspecto táctico, que si los cinturones y tal, pues me parece que no hace falta decirlo, ¿no? Y tampoco ayudaba a completar la historia. Y por otro lado, hay elementos de tiempos y movimientos en donde los actores que no estaban presentes, no se queda claro en dónde estaban en los momentos clave. Entonces, me parece que esta es una reacción tardía para tratar de cuidar la imagen del presidente, que todos los gobiernos lo hacen. Se llama control de daños. Es un control de daños y hay que minimizar los efectos. Desde luego que el haber soltado a un capo del narcotráfico después de ya haberlo retenido implica un delito, ¿no?
o sea, porque es consentir. Que pueda haber una razón y que pudieran haber estado en riesgo la vida de muchos más ciudadanos indefensos, pues sí, ¿no? Pero se les soltó y ahí hay una obligación legal y que evidentemente el presidente no debe de correrla, ¿no? Me parece, en principio, de saque yo diría, no se juzga al presidente ni al gobierno por la decisión de echar para atrás al operativo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Lo que sí se cuestiona es, habiendo tanta experiencia en la Marina, en el Ejército, no participaron en el diseño de este operativo y esa es la consecuencia. Es que eso tampoco queda claro. Tampoco queda claro. Es que si no lo dicen, quiere decir que no participaron. No lo sé, no estoy tan seguro. Ese es el problema. No estoy tan seguro. Pero bueno, ante la ausencia de información, nosotros podríamos suponer, ¿no?, que no participan. Por lo que se ve en el video, sí. Por lo que se ve en el video, sí. Ahora, lo que sí es un hecho es que no participan los que estaban en tierra, es decir, los que estaban en Sinaloa, ¿no? Para, digamos, alusiones, le voy a pedir a Frida que nos dé su punto de vista. Nada más voy a hacer una analogía que nos comentó Jaime precisamente la semana pasada. ¿Lo de la alberca? Esto, sí, perdón que lo diga así, adelante, tan cuéntalo. coloquial, pero esto es como si usted no sabe nadar, yo lo aviento a la alberca, me espero a que se esté ahogando y después lo rescato y le pido que me lo agradezca infinitamente. Porque no se ahogó. Porque no se ahogó. Es que el tema es mucho más serio y mucho más complejo. Estamos O de sea, acuerdo. que no fue serio mi comentario. No, claro que fue serio. ¿Qué pero no es importante la vida de alguien? La alberca no es... Exacto, la vida de la gente es lo más importante. Pues sí. En el centro hay un operativo fallido, es una realidad. ¿Quiénes están tras el operativo fallido? Autoridades que lo hicieron de forma coordinada, que reconocieron el error y que, fíjense, en sus comentarios ustedes lo reconocen. Estamos teniendo por primera vez en la historia un informe detallado de lo que hacen las fuerzas policíacas y Hasta las fuerzas de más, militares. Hasta de más. Eso es algo que hay que destacar porque además de que nunca lo habíamos visto, es un informe que como ciudadanos nos han debido por años. La verdad Pero vale no más que el tenemos tiempo. información sobre los segundos pisos, La verdad- ni tampoco de las pipas, ¿eh? La verdad vale más que el tiempo. La verdad es celebrar que esto se está presentando para todos los ciudadanos. 13 días inclusive se me hace muy rápido porque son temas tan profundos en donde se mezcla la seguridad nacional, en donde se tiene que ponderar la información y el hecho de que tengamos el acceso a cómo fueron los hechos es un privilegio que tendremos que estar celebrando. 1, 2, tendremos que estar celebrando que por primera vez en la historia, durante los últimos 30 años, 15 años de esta fallida guerra contra el narco, donde hemos sido daños colaterales, por primera vez las personas que están en el campo, los civiles, son los que son tomados en cuenta ante este tipo de operativos. Independientemente de que hubiese estrategia fallida, claro que había estrategia, falló la estrategia, pero no es la primera vez que pasa. Pasó con Felipe Calderón, pasó con Enrique Peña Nieto. ¿En qué casos? ¿Y qué sucedió en ese momento? En esos momentos, inclusive, hubo balaceras, hubo encuentros. ¿Y no se declaró estado fallido? Y en este momento hay una construcción de paz, hay una vía que es distinta y justo eso era lo que los mexicanos estábamos Pero pidiendo. si el señor presidente de la República dice, yo no voy a establecer una guerra contra el narco como mis antecesores, pero si tengo un tratado internacional y a petición de otro país me piden apresar a alguien con fines de extradición, como fue el caso, Aunque no ha quedado claro. a ver, si hace como pato y camina como pato, Durante- es aquí que- hay una verdad tal vez no Sí, histórica, claro. como diría Murillo Karam. Pero tampoco se esto aclaró en el informe. Por esto, pero esto se deriva de una petición deja del la gobierno duda. norteamericano para apresarlo. La DEA, claro. Y entonces el presidente dice, yo ya no voy a hacer esas cosas. Está muy bien, esa es su estrategia. Si mañana otro país extranjero, llámese Estados Unidos o el que tú me digas, le vuelve a solicitar la captura de un capo, está obligado a hacerlo por tratados internacionales. Pero además al no Y lo perseguirlo hizo. se fortalecen. Ya lo vimos. No creo que se fortalezcan. En realidad, No, si queremos ver algo diferente en materia de seguridad, debemos de permitir que se tomen medidas diferentes. No creo que sea la vía seguir viendo cómo se enfrentan civiles, militares y personas Frida, del ejército. no porque queremos ellos ver están algo en diferente. medio. Queremos ver resultados. No, queremos ver paz. No, queremos queremos paz, resultados. queremos seguridad y queremos paz. Las alberca- personas que viven en Culiacán no quieren estar en medio de tiroteos. No, a ver, Las el personas que viven- 90% de la gente de Culiacán estuvo a favor de la decisión porque ellos viven ahí. Claro. Y los que no al vivimos ahí final- también. No, ahí, No, la, al ahí se final- invirtió. al revés. Ahí se invirtió. Ellos son los que llevan la prioridad porque ellos tienen un carácter potencial de víctimas del narcotráfico y potencial de víctimas del crimen organizado. Ellos, en esta situación, tienen una opinión que es diferente porque están en el lugar de los hechos. Es muy fácil estar desde la ciudad diciendo que fue un gran error, Oye. pero las personas que están Bueno, ahí como ya me dijo celebran que no, soy se serio y cobrarán que las somos vidas. soberbios No, porque ya no voy a vivimos en opinar el porque falta altiplano. Jaime. ¿Tú qué opinas? Pues mira, está escuchando con interés lo que dice Frida. Me llama la atención. Estoy de acuerdo en el tema de la
transparencia, pero ¿hasta dónde debe ser una transparencia en tema de seguridad donde tú pones en riesgo a la población? Y a los efectivos que hicieron. el operativo. Claro, imagínate, puso el nombre Porque ahí. fíjate, Frida, yo creo que la manera de presentarlos, lo que acabas de decir del ejército, yo no estoy a favor de que sea el secretario general que haya presentado el plan, porque a final de cuentas tú me estás diciendo que sí fue un operativo fallido. Entonces le dejas Lo toda desgastas. desgastas al propio secretario de la Defensa. ¿Por qué no pones al que era el encargado del gabinete de seguridad, que es el secretario técnico del gabinete, que es Alfonso Durazo? Porque era el único que no sabía qué pasó. Ahora, curiosamente, si vimos la mañanera, Alfonso Durazo, en lugar de dar una explicación de cómo se manejó ese día el gabinete de seguridad, lo que hace es un discurso político donde culpa a los gobiernos anteriores de haber dejado un cochinero. Es que aquí hay un respaldo a las fuerzas militares, porque los elementos del ejército están aterrados de ir a esos lugares a que los maten, están aterrados de que les asignen esas operaciones. Al momento en el que el presidente se atreve a tomar una decisión impopular que eventualmente estaba salvando a sus fuerzas armadas No y es salvando a la impopular, ciudadanía, No, yo creo que es impopular. todos estamos de acuerdo porque no queríamos una masacre. Lo han criticado tanto que él se ha colocado en la disposición del diálogo. El hecho de que se haya mencionado en 2 mañaneras significa que el presidente está dispuesto a hablar de los temas incómodos de forma frontal. Esto es algo que tampoco habíamos visto antes. Pero a ver, ahí te va otra. En estas 2 mañaneras se ha ido particularmente en contra de los medios. Y yo le diría con todo el respeto al señor presidente que ese es nuestro trabajo. Claro, ese es un hecho. Obviamente estar diario en la mañanera desgasta. Si soy transparente es porque me estoy abriendo de capa para poner las cosas como son. El que pone la mañanera es él, y si se pone en la mañanera y no quiere hablar de estos temas, entonces ya se llama omisión. O sea, digo, perdóname. Quiere hablar de los temas. Yo creo que quiere aclararlos y quiere que haya una certeza en lo que está diciendo. Por eso lo aborda. Al final de cuentas, teniendo tantos temas en la agenda, fácilmente hemos visto cómo él coloca la agenda y cuando cierra un tema no lo vuelve a tocar. Y aunque es el tema más grave, ahí quedó. No, pero este tema lo rebasa. Hay un antes y un después de Culiacán. Sí, hay un antes y un después, pero creo que esto en realidad es un costo para Durazo. La gente ha pedido la renuncia de Durazo. Es una persona que se tiene que ser responsable de esto. Te voy a dar un dato muy interesante. No para el presidente. En las diferentes encuestas nacionales que se han hecho al respecto, ¿sabes la gente en la mayoría del país a quién señala como el primer responsable de esto? Al gobernador. ¿Y el gobernador no tuvo nada que ver? Tuvo que salir el propio presidente, López Obrador, a decir, a ver, el señor Quirino Ordaz, primero no estaba enterado. No se le avisó. No se le avisó y en pocas palabras él no tuvo nada que ver en esto. Y por cierto, pero la gente lo identifica como el principal responsable y desde mi punto de vista muy personal, el principal responsable se llama Alfonso Durazo. Totalmente. Ahora yo sí quiero poner sobre la mesa una cuestión. En teoría del Estado, el único que tiene la autoridad moral para hacer el uso legítimo de la fuerza es el propio Estado. Cuando el Estado renuncia a hacerlo para perseguir al delincuente, ¿no?, quiere decir que está renunciando a una función que solamente él puede desempeñar. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos, hacemos una conclusión de esto y le entramos al siguiente tema de la agenda. La detención y, pues no diría liberación, pero pues sí, de Karime Macías, esposa de Javier Duarte. No tardamos. Estamos de vuelta para el último bloque. Nos comimos un poco de tiempo en los anteriores, entonces tendremos que ser más precisos y breves en este. Particularmente las manifestaciones muy diferentes que se dan en Argentina, en Bolivia, en Chile, incluso en Europa. Pero me voy a referir particularmente a la de Chile porque es un hecho muy contrastante. Es el país económicamente más exitoso de toda América. No solo han logrado avances extraordinarios en el combate a la pobreza, han dejado de ser una economía emergente para ser un país rico. Entonces uno no se explicaría por qué 1 millón de personas salen a manifestarse a las calles. No olvidemos que ellos vienen de una dictadura muy sangrienta, muy dolorosa y que la principal queja es que después de que le suben la tarifa del metro, salen a manifestarse para que el ejército no los reprima. Lógicamente en este país, tomando en consideración esos datos, la narrativa es: este es el verdadero fracaso del neoliberalismo. El crecimiento económico, que pues, en este país no hay,
no necesariamente implica bienestar. La verdad es que lo que está pasando en Chile tiene otra connotación totalmente diferente, son otros asuntos, pero sí nos sirve como una serie de espejo, de reflejo, considerando que aquí la olla no tiene tanta presión porque acabamos de pasar de una elección. El fin del neoliberalismo como tal, el caso chileno tiene un espejo con México. A ver, tiene un espejo con México en algunos aspectos, pero no en el que está queriendo construirlo el ala, digamos, gobernista, ¿no? Porque no está la gente luchando en Chile por el fin del modelo económico como tal, sino más bien es una crisis de representación política. Lo que no tiene hoy Chile, y yo creo que la democracia liberal ha entrado en una crisis a nivel mundial, y lo vemos en diferentes países, porque ya no tiene o no le ofrece cauces para que estas manifestaciones de demandas, de repudios, de descontentos se encauce por la vía institucional. Y por eso es que estalla de esta manera, ¿no? Ahora, también el milagro económico de Chile no es tan milagroso, porque sí hay una buena parte de su población. El promedio, de hecho, del ingreso de las familias es de alrededor de $500 al mes. Y dado los precios en Chile, llegan muy al final sin dinero, muy al final del mes, ¿no? Y la verdad es que haberle subido 5 pesos al mes. ¿Cuánto está la pobreza extrema en Chile? La pobreza es 1.3 y bajar la pobreza de 48 a 8.5%. Sí, o sea, es muy notable, pero siguen teniendo condiciones muy limitadas una buena parte de la población económica, sí. Entonces, cuando le suben 5 pesos se enojan, ¿no? Y ahora, es el cuarto aumento en 2 años, una cosa así, ¿no? Y esa fue la... Pero esa fue una primera manifestación normal. Salen los carabineros y es cuando sale el millón de personas. Pero, el ejército al cuartel. Pero, a ver, la otra cuestión son las redes sociales, que son un hervidero antisistémico, ¿no? Y ahí cualquier manifestación de descontento hace que broten otras manifestaciones de descontento. La cuestión que estamos viendo en Chile y en América Latina en general nos refleja hacia México 2 puntos. Creo que hemos avanzado bastante porque el efecto gasolinazo en su momento fue manejado de una manera inteligente, de forma tal que a pesar del nivel económico que tenemos en México, no generara ese malestar. Generó otro tipo de manifestaciones, pero no llegamos a tanto. Hoy estamos viendo que se reprime a las sociedades del ejército, justificadamente, pero también sociedades latinoamericanas que señalan no nos gusta el ejército. El caso de Chile es muy particular. Exactamente. Vienen de una dictadura militar. Porque ya venimos de una... A mí me genera mucho ruido que digamos que es justificadamente, porque nunca va a ser justificado que un Estado se atreva a usar su fuerza pública, la más dura, la fuerza militar, para reprimir las manifestaciones democráticas en cualquier contexto democrático. La libertad de expresión es fundamental. Pero si son violentas. Nunca hay justificación. A ver, tenemos que ver la parte militar. ¿Cuándo estás salvaguardando intereses? Nada más te hago un comentario. En Chile, el ejército no es un ejército del pueblo como en México, ¿eh? Correcto. Ese es un ejército de élite. No, pero además que ya gobernó. Reprimieron o sea, de una ellos forma, lo ven diferente, ¿eh? De una forma brutal. El simple hecho de que Piñera hubiera declarado guerra en contra de su propio pueblo nos habla de un mandatario que definitivamente, además de que magnificó las circunstancias, neoliberal. Más que eso, dejó de reconocer este legítimo derecho a manifestarse. Sin embargo, y para mí es escandaloso que se diga que es justificado, porque nunca se puede justificar. Frida, pero si hubieran sido presidentes municipales, sí se valía. Sí, pero se tiene también que ver en el contexto. No, y si eran del PAN, más. Sí. Yo pondré el ejemplo de Chile por el tema de Patricio Aylwin, cuando llega de presidente después de la dictadura. Después de la dictadura. Pone a Michelle Bachelet al frente del ejército precisamente para disminuir o controlar esa parte de la fuerza, acotar la fuerza del ejército. Ahora, yo difiero de Pepe porque más que un tema de pobreza y de desigualdad, en este caso, yo creo que es un tema de Estado de Derecho y de justicia. ¿Por qué? Porque Chile ha sido un ejemplo mundial, lo que acabas de decir, el crecimiento que ha tenido, es una economía sólida. Las segundas partes no necesariamente son buenas. Ya había gobernado Piñera y no le había ido nada mal en el primer mandato. Hoy en el segundo mandato yo lo que creo es que no escuchó estas voces de la sociedad y no escuchó, que es la parte donde yo diría el ejemplo para México, que es cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En el caso de Estado de Derecho. Quisiera que concluyera cada quien en un minuto. Ya analicemos el caso Chile someramente por una cuestión de tiempo. Reflejo, diferencias con México. Hay un reflejo en cuanto a
a que la Guardia Nacional se mantiene como una inminente amenaza a la sociedad. Vimos que ahora tiene funciones de en el aeropuerto verificar que Uber no recoja pasaje, una función que evidentemente no es militar. Es cínico y me parece lamentable que la Guardia Nacional tenga funciones de policía de tránsito. Hay una similitud. Estamos que es hablando de peligrosa. México. Sí. Estamos hablando de México. Hay una No de similitud Chile. Es que hay Uber en peligrosa Chile también. porque se está haciendo un uso excesivo de la fuerza, que está ahí, está aprendiendo. Y a nivel América Latina yo creo que sí hay que reconocer que aunque hay un revés de la derecha en Uruguay, a nivel Argentina, a nivel Bolivia, sí hay una tendencia, pues como siempre pendular, pero que está devolviéndole a la izquierda una predominancia en esta parte de América Latina, que además saluda con mucho gusto al presidente y pues celebrar que en Colombia hay una primera mujer alcaldesa abiertamente lesbiana, que se tiene que decir, ha sido muy valiente, ha sido muy perseguida y pues sí es un tema de derechos sociales en América Latina. Pepe. Pues lo que la alcaldesa haga en su cuarto, pues eso no nos interesa a nadie. No, con México. Mientras sea buena alcaldesa, que caramba. No sé. Chile, México. Chile, México. A ver, pues yo ya lo dije, o sea, México ya tuvo su estallido social, por fortuna se dio de manera pacífica, como lo dice el presidente, el cambio de régimen por la vía democrática, y lo que nos toca hacer es consolidar nuestra democracia. Creo que ese es el mayor valor, porque si un día queremos, ¿no?, sacar a los que están y meter a otros, esa tendría que ser una Entonces, prerrogativa. no puedes amenazar a los magistrados del tribunal No electoral. debes de hacer. Mauricio. Respondiendo también a Frida en 30 segundos, creo yo que sí somos diferentes. El caso mexicano es diferente porque hemos de recordar, a nivel Latinoamérica y especialmente de Chile, no hemos contado con un ejército insubordinado. A diferencia, y así lo estudian los sistemas latinoamericanos, es un ejército constitucional. No me meto con la Guardia Nacional porque en este momento no sabemos ni cómo quieren que quede. Es mi comentario. ¿Ni qué es? Pues no, ya vimos que cuando operan no tienen los mejores resultados. Hace de policía de tránsito. Y organizan banquetes cuando se trata de organizar algo en Campo Marte. Y no es policía de proximidad. Nos quedamos sin policía de proximidad. ¿Sí? En carreteras, en fin. Sí hago la diferencia del tema de Chile porque ellos, insisto, vienen en una dictadura tremendamente dolorosa donde además el ejército no es como el nuestro, que es un ejército del pueblo. Ese es un ejército de élite que además hay que decirlo, gobernó bastantes años. Ellos tienen una visión muy diferente del aspecto social. Ellos eran los jefes, los empresarios, los ministros y además hay que decirlo, gobernaban muy duro, pero no mal, ¿eh? No mal. Que el último general que gobernó Chile también lo detuvieron en Inglaterra. Pinochet. Caso curioso. Bueno, pues yo les tengo que agradecer muchísimo a los cuatro por Muchas esta gracias. intensa tarde de sábado. Sobre todo agradecerle a usted que nos acompañe en plenas festividades de Muertos, desearle que lo que resta del fin de semana se lo pase muy bien, independientemente de las derrotas del América. No, ¿verdad? Mis 4 palabras no puedo traer. Sí, América gana al Santos. Muy bien. ¿Al superlíder? Sí, hoy estuve muy de acuerdo con Frida en esa parte. Sí, por eso lo sentaron del mismo lado. La verdad. Gracias, Americanistas Gracias. allá. Frida, muchísimas gracias. Un gusto. Pepe Centeno, muchas gracias. Y mi Mauricio, felicitación a Washington por lo que pasó la semana pasada. la Serie Mundial. La serie. Bueno, pero sobre todo, le digo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos aquí en Telefórmula, en Grupo Fórmula, en Diálogo Abierto. Y hacemos cita próximo sábado, 19 horas, en este mismo espacio.